Y ya estamos en el aire aquí en el radar, esta propuesta que tiene que ver con las novedades meteorológicas, por supuesto. Enseguida vamos a estar con las claves climáticas de la semana, siempre ligado a la producción, pero vamos a estar también con, atención, los incendios forestales en el sur del país, la Patagonia, que son noticia a nivel mundial, la nieve también en Nueva York, bueno, y estos cambios climáticos. Paraguay caluroso. Bueno, hay un informe de la Universidad de Oxford también que habla de cómo sube la temperatura en este país, ¿no? Así que vamos a estar con todo ese material. Y por supuesto, el foco en el sur del país, la Patagonia, allí con lo que implica las consecuencias ecológicas, también la pérdida de los parques nacionales que son patrimonio de la humanidad, los voluntarios, bueno, y ahora que se ha decidido la emergencia ígnea también con aportes económicos por parte del gobierno nacional. Nos vamos a, entonces, el tema Patagonia, pero desde el enfoque o la mirada chilena. Así que vamos a este informe de la televisión chilena. Hemos tenido una reunión junto a las autoridades que están a cargo de la emergencia. Después se va a dar información respecto de la contingencia que estamos enfrentando el día de hoy con las precipitaciones y tormenta eléctrica, y de ahí la importancia de hacer caso a las instrucciones de la autoridad, sobre todo para no estar a la intemperie y evacuar las zonas de riesgo. Pero además hemos tenido una reunión junto a los alcaldes de Concepción y Penco, abordando la serie de medidas que se están implementando para ir en ayuda de las familias que han sido afectadas por estos incendios, lo que denominamos primeras ayudas. Como ustedes saben, hasta la fecha se han pagado 3.372 bonos de recuperación o bolsillo electrónico de emergencia, y de esa forma se ha ido en ayuda de las familias que están afectadas. De acuerdo al nivel de afectación, en el caso del bono de recuperación, el monto fluctúa entre 750.000 pesos y 1,5 millones. Esas son las dos opciones. Para las viviendas que tienen un alto nivel de afectación, finalmente el aporte ha sido de 1,5 millones de pesos. Y se han realizado los giros en las cuentas RUT o se han realizado los cobros en las sucursales del Banco Estado. Hasta el momento se ha pagado de este bono de recuperación 3.372. O sea, 3.372 familias han recibido este aporte. La gran mayoría tiene una vivienda con un alto nivel de afectación y por tanto el monto asciende a 1,5 millones de pesos. Y quedan pendientes y se van a pagar ahora 973. Desde esa perspectiva entonces vamos a tener un total de 4.345 bonos de recuperación. La gran mayoría por 1,5 millones de pesos, porque las viviendas como resultado de los incendios tienen un nivel de afectación alto. Pero entendemos que es necesario reforzar las primeras ayudas en el marco de esta emergencia, y por eso se ha reunido el Comité de Ayudas Tempranas y ha resuelto agregar una serie de otros beneficios o ayudas para las familias. En primer lugar, se va a continuar con el proceso de instalación de las viviendas de emergencia. No obstante, en muchos casos las personas han iniciado la reconstrucción, no quizás de la vivienda definitiva, pero sí una vivienda con las características de una vivienda de emergencia para enfrentar el invierno. Y en ese contexto entonces se ha establecido una nueva ayuda que es un bolsillo electrónico para la autoconstrucción. Esto significa que las personas en las zonas donde no se instalen viviendas de emergencia van a poder acceder a este bolsillo electrónico para la autoconstrucción, que va a tener un monto total de 150 UF. Y se va a realizar en 3 pagos para ver el estado de avance. Insisto, estos recursos no son para la reconstrucción de una vivienda definitiva, son recursos para la habitabilidad de emergencia. Personas que ya están autoconstruyendo y que por tanto requieren recursos para comprar materiales. Y los recursos van a estar asociados a que se utilicen en el comercio formal que provee materiales de construcción. De esta manera entonces se da un espacio a través de una alternativa adicional que permita que aquellos que ya están en los procesos de autoconstrucción de viviendas de emergencia cuenten con los materiales necesarios. Adicionalmente, vamos a pagar a todos los afectados lo que se llama el bono de acogida, que asciende a 10 UF. Y en el caso de los que vivían en los departamentos y por tanto no están en condiciones de que se instale una vivienda de emergencia o puedan iniciar autoconstrucción de emergencia asistida en esos terrenos, se va a prolongar este bono de acogida por 3 meses. Es un bono de acogida de 10 UF
que permite que las familias, por tanto, tengan recursos adicionales para enfrentar la contingencia durante este periodo, mientras se lleva adelante lo que se llama la habitabilidad transitoria, que es la habitabilidad de emergencia. Quiero hacer un distingo, por eso el trabajo que realizan los medios de comunicación es fundamental. Esto es el paso previo a la recuperación o reconstrucción definitiva, que obviamente va a implicar más recursos. Este es el paso previo, porque tal como señalado, cuando se enfrenta una emergencia, la primera tarea es combatir, en este caso, los incendios forestales. La segunda tarea consiste en la búsqueda de personas que hayan fallecido, conforme a las denuncias de presunta desgracia, tarea que realiza el Ministerio Público con el trabajo de las policías. En tercer lugar, se realiza lo que es el despeje de escombros. Y adicionalmente después, conforme a las necesidades y a la evaluación del estado en que quedaron las viviendas, se realiza la tarea de demolición. Nosotros todavía estamos en esa etapa. El retiro de escombros ha avanzado significativamente sobre la base del trabajo realizado por el Ministerio de Obras Públicas, pero todavía queda pendiente en algunas áreas la demolición, que también va a ser realizada por el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas. Y una vez que se lleva adelante este proceso, se inicia la instalación de viviendas de emergencia, y en el caso de la autoconstrucción asistida, este bolsillo electrónico para la autoconstrucción, que asciende a 150 UF en 3 pagos, que hemos anunciado el día de hoy. Por tanto, ustedes ven, el Estado está poniendo sobre la mesa alternativas para ayudar a las familias conforme a las distintas realidades que se viven en los distintos territorios. Cuando hay un terreno que es amplio, las personas instalan en lo que fue, por ejemplo, el patio de la casa, la vivienda de emergencia, y eso no obstaculiza que se pueda realizar la reconstrucción de la vivienda definitiva en el paso siguiente en el lugar donde se encontraba su casa. Pero en el caso de los departamentos, no es posible instalar viviendas de emergencia. Ahí estamos trabajando un proyecto con el alcalde, que en su momento se anunciará con detalle. No es posible, por tanto, instalar viviendas de emergencia, y por tanto, por eso se ha ampliado en ese caso el bono de acogida, que es un bono que permite que las familias, por ejemplo, puedan eventualmente arrendar un espacio alternativo, o si están en la casa de unos familiares, puedan contribuir con un aporte al hogar que los ha acogido, y ese bono de acogida que se va a pagar en primer lugar a toda la familia afectada y posteriormente a los que vivían en los departamentos, en un caso por un mes, en otro caso por 3 meses, son ayudas adicionales a las que ya hemos llevado adelante. Ministro, ese bono de autoconstrucción es ya para la vivienda definitiva, ¿están dando ya un paso más allá? No. Ahí, Eso es bien importante, porque estos recursos no alcanzan para la reconstrucción definitiva. Y en segundo lugar, porque el diseño de reconstrucción podría eventualmente considerar una serie de otros aspectos vinculados a la urbanización adicionales. Y además va a ser implementado en el próximo mandato presidencial. Entonces, esto es básicamente para hacerse cargo de la habitabilidad de emergencia, la habitabilidad transitoria. Si usted tiene que pasar el invierno después de una catástrofe de esta naturaleza, tiene que hacerlo bajo techo. Entonces, por un lado está la alternativa de la vivienda de emergencia, y por otro lado está la alternativa o la opción de el bolsillo electrónico para la autoconstrucción asistida. En el primer caso se instala la vivienda de emergencia y puede, por tanto, vivir, pero es vivienda de emergencia. En el segundo caso son recursos para comprar materiales que permitan generar una habitabilidad transitoria, pero están lejos de lo que es la reconstrucción definitiva, obviamente, que es un proyecto más ambicioso, pero que viene en una etapa posterior. Entonces aquí, por eso, ayúdanos a comunicar el detalle de esta iniciativa para que se entienda el proceso. Primero la emergencia, después el despeje de los escombros y las demoliciones. En algunos lugares ya se están instalando las viviendas de emergencia porque no es necesario proceder a las demoliciones porque no quedó literalmente nada en pie. Y posteriormente viene la reconstrucción definitiva. Bueno, el informe de la televisión chilena BN24, entonces, muy minucioso, ¿no? Lo que significa la pérdida de las casas, ¿no? La emergencia, la reconstrucción, más allá de todas las consecuencias ecológicas, parques nacionales, bueno, los incendios del sur del país, desde esta mirada del país trasandino. Y nos vamos ahora a Corrientes. ¿Por qué? Bueno, las lluvias abundantes ha hecho que se hagan obras hídricas. Por eso vamos a escuchar y ver al ministro de Obras Públicas de aquella provincia sobre estos anuncios. Podríamos calificar esto como obras de emergencia.
teniendo en cuenta la gran precipitación de agua que tuvimos en los últimos días, y después también trabajando y proyectando lo que van a ser obras a mediano y a largo plazo, ¿no? Esto creo que era necesario, un poco el pedido también de los intendentes de acá de la zona que se vieron afectados por las últimas lluvias, así que bueno, felizmente estamos verificando que el agua está escurriendo muy bien y también teniendo un poco la información de los intendentes y los vecinos de la zona que están agradecidos con este trabajo de limpieza de los canales, ¿no? En este sentido, bueno, son varios canales pero que son fundamentales. El primero que tuvimos, el del Perichón, que juega un rol fundamental para la descompresión de esa zona y también de algunos barrios capitalinos, ¿no? Bueno, precisamente el canal del Perichón es un canal nuevo, es un trabajo de prácticamente 3 semanas intensas, de un trabajo de más de 15 horas por día. Eso está a punto de concluirse. Y después lo demás tiene que ver con la limpieza de los canales 4, 5, 9, 10 y 11, que es lo que estábamos verificando. Y en este caso en el canal 10, que atraviesa la Ruta Nacional 12, que está alivianando mucho toda la zona de Santa Ana y el Ingenio Primer Correntino. Santa Ana, que no llegó a inundarse, pero que estuvo con el agua al límite, y por eso era urgente prácticamente la intervención en estos canales, digamos. Vimos la necesidad a partir del requerimiento de su intendente y bueno, por eso era necesario la limpieza de estos canales. Hoy podemos decir, deseamos, Dios quiera que no vuelva a ocurrir la cantidad de agua que cayó en los últimos días, pero de ocurrir estamos un poco mejor preparados. Una importante inversión con equipamiento, maquinarias, hombres de Vialidad Provincial, ¿no? Sí, toda la maquinaria prácticamente es de Vialidad Provincial, hay máquinas que se adaptaron para hacer el trabajo y bueno, la verdad que acá debemos felicitar y reconocer el trabajo del presidente y de todo su equipo, ¿no es cierto? Y fundamentalmente la parte técnica de Vialidad Provincial. Bueno, y en la apertura del radar comenzamos con esa información dura, ¿no? Los incendios en el sur del país, en la Patagonia, la mirada del país trasandino. Ahora, bueno, con el tema de corrientes y la cantidad de precipitaciones que han caído, las obras que hay que hacer, como el hombre y el Estado, ¿no? Tiene que salir a tratar de neutralizar, ¿no? Estas, digamos, adversidades climáticas. Y ahora nos vamos a algo un poquito más distendido. Tiene que ver, pero muy interesante, ¿no? Tiene que ver con los consejos de María Laura Vidal Basterrica, paisajista, quien... le agradecemos muchísimo, ¿no? Todo este conocimiento, esta sabiduría y esto que aporta, ¿no? Para tener en cuenta nuestros jardines, nuestras plantas, sobre todo ahora en verano. Adelante. Vamos a hablar de un arbusto que parece una trepadora, pero en realidad es un arbusto que está florecido en verano y en otoño. Se llama jazmín del cielo, o el nombre botánico es Plumbago capensis. Todos los vamos a reconocer porque las flores son celeste clarito como el color del agapanthus, o hay una variedad de Plumbago capensis alba que la flor es blanca. ¿Qué tiene de particularidad este arbusto trepador? Que además de florecer en verano hasta el otoño, resiste muy bien un sector importante que es el borde de pileta. Con las plantas para el borde de pileta es importante tener en cuenta que tenemos que trabajar con aquellas especies cuya floración no atraiga, no sea tan dulce y atraiga tanto a las abejas, por ejemplo, y abejorros. El jazmín plumbago es ideal para borde de pileta o zonas cerca de la pileta, cerca del agua, porque no van a atraer abejas ni abejorros. Este arbusto que necesita sol, necesita suelos bien drenados, le gusta bien fértil. En invierno, si hiela mucho, puede quemarse un poco su follaje, pero en primavera lo podamos y vuelve a brotar. ¿Le gusta la luz? Sí, como dije, le gusta el sol. En lugares de media sombra florece menos, pero funciona. La temperatura desde 0 grados, ahí anda. Y puede llegar a helarse. El calor intenso le gusta, pero puede llegar a quemar el aire caliente un poquito el follaje.
¿Cómo es su riego? El riego es moderado y es periódico, o sea, hay que regarlo. Ya sabemos que uno de los tips más importantes del verano es el siguiente. Todas las herbáceas o los arbustos, inclusive la huerta que tenga flor, que estén en flor o fruto, tienen una mayor demanda de agua. Tenemos que regar más seguido o riegos más profundos de aquellas plantas que no están en su periodo de floración, porque la flor consume más agua. Eso es importante. Entonces, el jazmín capensi, conocido como jazmín del cielo, vamos a regar más seguido que cualquier otra herbácea. ¿Cuál es importante? Una poda. Cada 2-3 años hay que podarlo en primavera y achicar su mata. ¿Podemos propagar? Sí, hacemos propagación, o sea, hijos a través de sus esquejes. ¿Cuándo? En la primavera, y luego lo vamos a colocar en un lugar que tenga luz, no sol directo, sino luz, las 3 primeras semanas, así se va adaptando a esa nueva situación. ¿Cuáles son los problemas o enfermedades o causas que pueden dañar nuestro jazmín del cielo? La cochinilla, ese por una falta de aireación, o que no florezca porque le falta luz. Por supuesto, como todas las plantas, cada 3 meses les vamos a poner compost, humus de lombriz, y la vamos a observar cómo se desarrolla. Como les conté, el jazmín del cielo es un arbusto fácil de reconocer porque cuando cortamos la flor, ¿quién no se la ha colocado como una flor en el ojal y se le pega al cuerpo o al pelo? O sea que enseguida la vamos a identificar. Bueno, si tenemos un sector donde no queremos que haya abejas ni abejorros, pero sí queremos que haya flores toda primavera, verano hasta el otoño, el jazmín del cielo es lo que estabas buscando. Bueno, qué consejos importantes, ¿no? Y uno va aprendiendo. El verano, el sol, el calor y el mayor riego, ¿no? Pero ¿dónde y cómo, no? En la parte de las flores, sino en la raíz, como siempre nos dice María Laura. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos con las claves climáticas de la semana aquí en el radar. ¿Querés más herramientas para crecer? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hace 20 años viniste a la primera Expo Agro. Viste crecer a tus rindes, a tu empresa, a tu familia. Del 10 al 13 de marzo viví un nuevo capítulo en Expo Agro edición IPF Agro, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. La capital nacional de los agronegocios te espera. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache. Y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. ¿Querés más herramientas para crecer? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Ahí está. Bueno, seguimos aquí. Gracias, querido Andrés. La puesta en el aire, por supuesto, de todo el equipo de Chacra Televisión, en el radar y lo que usted está esperando, ¿no? Las claves climáticas de la semana y José Javier Merlos. Adelante.
Bueno, en este viernes con condiciones más o menos estables en gran parte de la llanura pampeana, algunos chaparrones muy puntuales, muy aislados, el resto con estabilidad. Lo mismo va a suceder el fin de semana, alguna precipitación débil a la mañana, al amanecer en lo que es la costa atlántica, el resto en general con cielo parcialmente nublado. Tendríamos la posibilidad de que las temperaturas aumenten aún más con respecto a días anteriores, sobre todo el domingo y el lunes. Me refiero siempre a la llanura pampeana, al núcleo agropecuario, temperaturas realmente bastante elevadas, sobre todo el día lunes. Lo que es para el oeste de nuestro país, sobre todo San Juan, Mendoza, parte de La Rioja y Catamarca, algunas lluvias estarán presentes el fin de semana, tanto el sábado a la tarde como el día domingo. La Patagonia, en tanto, este fin de semana tendrá tiempo bastante estable, algunas precipitaciones débiles sobre el sudoeste de Chubut y también de Santa Cruz. Y la buena noticia es que para la semana que viene, a propósito de esta región, de esta área castigada por los incendios forestales, van a recibir precipitaciones netamente en el área cordillerana, pero algunas de ellas se pueden llegar a extender a esta área donde están los focos de incendio. En tanto, el litoral recién para el día martes, miércoles tendrán algunas lluvias generalizadas sobre Chaco, Formosa, Corrientes y parte de Misiones. El lunes, en tanto, dentro de la región pampeana, las temperaturas, reitero, van a ser muy elevadas y cerrando el día lunes, el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires tendría la posibilidad de recibir algunos chaparrones, alguna ocasional tormenta. Después, para lo que sería la segunda mitad de la semana, jueves y viernes, ahí sí se inestabilizaría un poco más la atmósfera y el núcleo agropecuario tendría la posibilidad de recibir algunas precipitaciones, pero tampoco serían por ahora de mucha importancia. Reitero entonces, un fin de semana con algunas precipitaciones débiles y aisladas en la costa atlántica, el resto de la porción central bastante estable y sí, el fin de semana, sábado y domingo, algunas lluvias aisladas sobre el oeste del territorio, me refiero más que nada a las provincias de Cuyo y también a parte de nuestro noroeste. Bueno, y escuchábamos y veíamos atentamente a José Javier Merlo y la buena noticia es esa, ¿no? Que en la zona de la Patagonia, de los incendios, bueno, habrá lluvia en la parte de la cordillera, pero no se descarta que en esa zona afectada por los incendios la lluvia pueda ayudar a apagar el incendio, los fuegos, ¿no? Que están arrasando con toda esa parte, que lo decíamos en la apertura, las consecuencias ecológicas, los parques nacionales, en fin, todo un ecosistema además del ser humano, ¿no? El ser humano y las casas que están allí con sus habitantes, que es lo más importante, ¿no? Nos vamos ahora hablando de eso, del ser humano y también de las temperaturas que afectan la parte productiva, pero también la parte de la salud. Este informe de la Universidad de Oxford sobre las temperaturas, cómo ascienden y sobre todo haciendo foco en el Paraguay. Escuchemos este informe, veamos. Un saludo cordial para todos, gracias por acompañarnos. Comenzamos ProNoticias aquí en el canal de la producción y lo hacemos con un contacto vía Zoom. Vamos a conversar con Julián Báez, especialista en climatología. Él es representante en este caso de la regional en nuestro país de la Organización Mundial de Meteorología. Julián, ¿cómo estás? Tanto tiempo, gracias por compartir con nosotros. Un gusto saludarte, Omar, y a toda la audiencia también. Un placer. Bueno, conocimos un informe, Julián, que se publicó hace un par de días en relación a un estudio especializado de la Universidad de Oxford que habla de los países que sufren mayormente las consecuencias o los rigores de las altas temperaturas. Y aparece Paraguay entre ellos. ¿Qué consecuencias tiene esto para nuestro territorio? No el informe, sino lo que especifica el informe. Y si es tan así, Julián. Sí, sin dudas, Paraguay, en términos climatológicos, es un país con temperaturas máximas muy elevadas. De hecho, si hablamos en promedio, y el promedio de larga data demuestra que es un país muy caluroso y en los últimos años hemos tenido extremos más significativos, es decir,
más días con temperaturas altas y sobre todo algo que también es importante tener en cuenta, también ha aumentado las temperaturas mínimas en promedio. Eso quiere decir que todo el rango subió, tanto mínimas como máximas. Las consecuencias fundamentalmente se dan en la salud humana. La OMM tiene actualmente un programa específico trabajando con la Organización Mundial de la Salud para estudiar este tema, sobre todo del calor extremo específicamente. Y insisto, Paraguay, como está en el centro de América del Sur, rodeado de tierra, entonces el calor en verano sobre todo se hace mucho más intenso. Pero en las últimas décadas, Julián, los extremos de temperatura, tanto para el calor como para el frío, se vieron modificados, se vienen modificando periódicamente. Eso lo podemos sentir a veces, Julián. Sí, lo sentimos y también está demostrado con estudios a nivel local, en donde usando datos climatológicos medidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología, se ha demostrado que, como mencioné al principio, tanto las temperaturas máximas, el número de días con temperatura superior a un valor umbral, que dependiendo de la región del país definimos ese umbral. 40 grados en el Chaco es muy común en verano, 35 grados en la región oriental también es muy común. Entonces, al definir un umbral entre 30 grados y 35 grados centígrados, entonces este índice de temperaturas máximas ha demostrado que ha aumentado en los últimos años en base a observaciones, al igual que las temperaturas mínimas, que están por encima de los 25 grados inclusive, en los momentos en que tenemos estos calores extremos. Y ese promedio general de temperatura, según avanza el tiempo, ¿va aumentando también, Julián? Está muy coherente con las mediciones a nivel global. Definitivamente va aumentando. Las temperaturas medias... medias ya incluye máximas y mínimas. En los últimos 7 años que venimos generando desde OMM con soporte de los servicios meteorológicos e hidrológicos de toda América Latina y el Caribe, ha demostrado que todos los años la temperatura promedio sigue en aumento. Eso es un indicador claro de que las temperaturas aumentan continuamente. Hay que reconocer también que hay años, cuando hablamos de temperatura media, no significa que no haya temperaturas bajas y en extremo también, que lo hemos tenido el año pasado en algunos sectores en algunas regiones del sur, América del Sur, con temperaturas muy, muy bajas. Pero al hacer el promedio, cuando entramos en el verano, la primavera-verano, estas temperaturas empiezan a subir de manera más significativa aún. Entonces, en promedio, todo el año, por lo menos en los últimos 7 años, ese fue el patrón dominante. Cada año tenemos temperaturas mayor que el promedio normal, digamos, de temperaturas en toda América Latina y el Caribe. Y nuestro territorio también, Julián, tiene una particularidad, dividido en 2 regiones. La occidental forma parte de lo que se conoce como el Gran Chaco Americano, ¿verdad? En donde vemos extremos de calor muy importantes, afectando el norte argentino, afectando también Bolivia. Y eso seguramente contribuye a que figuremos en esta lista, como decíamos al principio, de país con temperaturas muy altas o muy elevadas. Sin lugar a dudas. El Chaco tiene esa particularidad, es una región semiárida, en consecuencia relativamente más seco, y consecuentemente los valores de temperatura son mayores, o sea, aumenta más rápido, pero también durante las noches, cuando fuera del verano, disminuyen relativamente más rápido. Pero en temperaturas máximas
La máxima extrema en el Paraguay la tenemos registrado creo que en Teniente Pico con más de 47 grados centígrados. Pero esos datos precisos los tiene la Dirección de Meteorología, Claro. pero está muy por encima de 45, Sí. el extremo en nuestra región, en el Chaco en particular. Ahora, según quien analice el tema, Julián, como ocurre en los últimos años, ¿se puede decir que esto es consecuencia de A, B, C factor o todos los factores juntos? ¿Cómo se podría decir o cómo se podría definir a qué se debe este cambio, este aumento progresivo de la temperatura media, sentir más los rigores del calor en localidades tropicales y subtropicales? Es una pregunta interesante para esta época, este tiempo en donde hay una tendencia muy marcada de no hablar de la palabra calentamiento global. Sí. Sin embargo, las mediciones son claras. Tenemos un aumento significativo de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a nivel global, lo cual tiene una incidencia directa en el aumento de la temperatura media del planeta. Pero tampoco podemos descartar, y es importante mencionarlo, el aumento de la urbanización también genera que las temperaturas sean mayores en esas zonas urbanas. Sí. Si medimos, y eso está claro que se puede ver de alguna manera influenciado estos valores de temperatura cuando las estaciones meteorológicas quedan envueltas en la ciudad. Entonces, es por eso que en la OMM se recomienda definir claramente la homogeneidad de estos datos y dónde están ubicadas estas estaciones, porque la urbanización sin duda contribuye a un aumento en la temperatura. Y en términos generales, Julián, para finalizar, ¿cómo estará este año, principalmente en la franja que nos ocupa, en la zona en donde nos ubicamos? Tuvimos una primavera bastante fresca, tuvimos un inicio de año también, un inicio de año nuevo fresco. Ahora recién están subiendo las temperaturas, estamos ya llegando al mes de febrero. ¿Qué podemos esperar? ¿Está ahí siempre pendiente lo de la niña, la posible aparición del niño? Sí, en concreto te diría que efectivamente tuvimos una primavera fresca y lluviosa. Sí. A inicio de año también algo fresco, pero el pronóstico climático lanzado por la Dirección de Meteorología de Paraguay indica que el trimestre enero, febrero, marzo, en términos de temperatura va a ser más cálido que el promedio y en términos de precipitación ligeramente inferior al promedio. Eso lo estamos percibiendo o estamos registrando, mejor dicho, recién a partir de la segunda quincena de enero, en donde las temperaturas realmente se sienten como de verano. Y de acuerdo a la tendencia, por lo menos en el corto plazo, en los próximos 5 días, esto no va a cambiar. Las temperaturas seguirán en el capital y gran parte de la región oriental superiores a los 35 y 36 grados centígrados a la sombra, y en el Chaco más de 37 grados. Lo que puede alivianar en alguna medida ese calor son las lluvias, y hay pronósticos de aguaceros, lo cual significa que no son lluvias permanentes, sino lluvias muy puntuales, pueden ser muy intensas como la de ayer a la tarde, pero al día siguiente se repone todo el mismo sistema y el calor inclusive se percibe peor. Entonces la tendencia entre febrero y marzo va a ser de que continúe el calor, que llueva un poco menos que el promedio. Eso no significa que no llueva. Y ese sería el pronóstico climático que lanzó la Dirección de Meteorología en diciembre pasado. Julián, como siempre, un gusto compartir contigo. Muchas gracias. Un gusto, el gusto es mío. Hasta luego. Hasta la próxima. Julián Báez,
director regional de la Organización Mundial de Meteorología, compartiendo con nosotros aquí en ProNoticias. Situación que se da con niveles de alta temperatura, decía él, avance del promedio general de altas temperaturas a nivel mundial, consecuencias, causas y finalmente lo que podríamos llegar a esperar en las próximas semanas y en los próximos meses aquí en nuestro país. Bueno, qué interesante este informe, ¿no? Cómo van aumentando las temperaturas en el mundo, en este caso el Paraguay, pero bueno, como decían también, ¿no? La urbanización, este calentamiento global, el cual, digamos, es muy difícil adentrarse con conocimientos, pero bueno, en fin, ya estamos planteando lo que está pasando, tomando la temperatura de la Argentina y del mundo en el aspecto de la salud y también en el aspecto productivo. Ha sido todo por hoy, gracias, hasta la próxima. ¿Querés más herramientas para crecer? Suscríbete